Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de cómo es vivir con diabetes. ¿Cómo es vivir con diabetes desde el momento en que te diagnostican esta condición? Actualmente en los diferentes países, de hecho, de los países que ustedes nos están acompañando actualmente en diferentes países, hay muchos grupos de ayuda a personas que son diagnosticadas con la condición de diabetes por muchas razones. Una de ellas es porque se requiere de un cambio muy drástico de vida, un cambio de hábitos que es muy importante. Se requiere de un equipo multidisciplinario, se requiere de exámenes, se requiere de una dieta saludable y es necesario tener a profesionales de salud atrás de todo este conocimiento para poder guiarnos a tomar la mejor decisión, a que podamos aprender a vivir con diabetes. Uno de los primeros consejos que te puedo dar es no entres en shock, no te preocupes, no te sientas mal, pero sí tienes que tomar acciones. No podemos quedarnos en ese hemisferio de miedo sin avanzar a qué es lo que debemos de hacer, ya que te vas a sorprender que son cambios tan buenos en tu vida, no son cambios tan grandes, sino que son cambios tan buenos en tu vida que van a ayudar a que tú puedas aprender a controlar tu glucemia, tu azúcar en sangre. No a sentirnos mal, sino a llevar esa vida plena y feliz que va a ayudar a cambiar nuestro estilo de vida. Recordemos que no podemos hacerlo solos al principio. Al principio necesitamos educación y una de lo más importante y de la base de que te puedo brindar es hay que aprender a leer, hay que aprender a conocer de qué es lo que estamos padeciendo y si existen en este momento ya complicaciones, cómo hacer para que esas complicaciones no sigan avanzando y poder manejar entonces una salud equilibrada llevando los pasos correctos que van a ayudar a que nosotros tengamos una calidad de vida. Entonces, como yo les comentaba, tal vez ustedes crean que entender una patología, una enfermedad, es difícil, pero es muy importante porque debemos de saber qué tipo de diabetes, qué tipo de condición tenemos. No todas las diabetes se manejan de forma igual. Sabemos que existen varios tipos de diabetes y hay algunas que destacan por ser más importantes. Actualmente, una de las condiciones que afecta muchísimo a la población es la diabetes tipo 2. Entonces, nosotros tenemos que conocer siempre qué es y cuáles son los pasos que debemos de hacer para llevar cada uno de estos tipos de diabetes. Para entrar en contexto, debemos de saber que cuando padecemos de una diabetes tipo 1, sabemos que son personas que no producen, tienen una producción nula de insulina, por lo que son personas que van a depender el resto de su vida de insulina exógena para poder llevar a cabo una vida saludable y un mejor control metabólico. Si padecemos de diabetes tipo 2, nosotros tenemos que evitar las complicaciones, tenemos que adecuarnos a una dieta saludable, tenemos que adecuarnos en algún momento, en algún tipo de hipoglicemiantes que el doctor prescriba y también cuidar otras complicaciones que se ven afectadas, como por ejemplo un sobrepeso, obesidad, niveles altos de colesterol, niveles altos de triglicéridos. También presión arterial. Y cuando padecemos de diabetes gestacional, que normalmente es un tipo de diabetes que ocurre cuando la mujer está en embarazo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el peso debe de ser saludable, que el control metabólico debe de ser saludable para no llevar un embarazo a riesgo y seguir todos los consejos de lo que nos está indicando nuestro profesional de salud, en este caso ginecólogo, ¿verdad? En todas las diabetes es muy importante mantener una masa muscular correcta, un porcentaje de grasa saludable para cada tipo de género de actividad que se realice y llevar una vida un poco más activa donde no te encuentres sedentario y puedas mantenerte en movimiento para apoyar de una forma a mejorar los niveles de glucosa en sangre. Entonces,
A lo largo de toda esta presentación vamos a estar revisando cuáles son los puntos más importantes que debes de conocer y de qué forma llevar a cabo esos cambios que van a hacer que tu calidad de vida sea mejor. ¿Por qué debemos de tomar acción cuando nos comentan que tenemos este tipo de condición? Primero que nada, tenemos que tomar acción para vivir con la diabetes porque simplemente debemos hacer un cambio drástico de nuestra vida, un cambio de estilo de vida que va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro proceso o nuestra evolución en el caso de, por ejemplo, la diabetes 2, de que esto se siga complicando, ¿verdad? Debemos de evitar muchas cosas que tal vez actualmente no conocemos y no estamos haciendo de forma adecuada, como vivir una vida sedentaria, incluir algunos alimentos a nuestra dieta, incluir alimentos que pensemos que puedan ser saludables, pero no contamos con que traen otros productos que pueden ser dañinos en nuestra condición. Saber cuál va a ser el control de nuestra glicemia, de nuestra glucemia, conocer en qué momento, en qué hora debemos de controlarnos los niveles de azúcar, por qué debemos de hacerlo, cuáles son las complicaciones más importantes que se van a presentar, como por ejemplo una hipoglicemia o una hiperglicemia. También esta desorientación que puede ocurrir cuando tenemos niveles excesivos o altos de azúcar. Y realmente esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tomar acciones para no llevar a problemas mucho más fuertes como sería problemas cardíacos, problemas oculares, problemas renales, algún tipo de cambio en cicatrización, no cuidar, por ejemplo, nuestra piel y que esto se haga un poco más difícil el control de cicatrización de las heridas de este tipo de pacientes que tienen esta condición. Y si nosotros cuidamos definitivamente ese cambio de nuestra vida, de conocer, empezando con la base de la educación, vamos a encontrar ventajas que nos van a llevar a tener una calidad de vida, ¿verdad? Como por ejemplo, no tener tantas infecciones, mantener un control de glicemia, una adecuada cicatrización, mantener nuestros riñones saludables, y también pues conocer qué hacer en ese momento que padecemos de alguna hiperglicemia o padecemos de alguna hipoglicemia y no tenemos idea de cómo poderlas identificar, ¿verdad? Porque pues cada persona es diferente. Entonces, llevar la educación junto con el profesional de salud desde el momento en que soy diagnosticado va a ayudar a que tomemos las acciones correctas para tener ventajas en nuestra salud. Eh, no tenemos que preocuparnos porque sí hay una respuesta a lo que podemos lograr, ¿verdad? Tampoco tenemos que ser negativos y pensar que si no hacemos nada, tampoco nos va a pasar nada, porque créanme que la diabetes es una de las enfermedades crónicas más importantes que hay actualmente. La población cada vez va mucho más en aumento y para evitar toda esa cantidad de ingresos hospitalarios y esa alta cantidad de consumo en cuanto a medicamentos relacionados a diabetes, lo mejor es hacer un cambio en el estilo de vida que está en nuestras manos y que está muy cerca y al alcance de nuestro hogar. Veamos acá entonces. Vamos a hablar un poco sobre las acciones importantes que hemos podido encontrar en estudios que son específicas y que pueden afectar muchísimo los niveles de azúcar, como por ejemplo el manejo de estrés. El manejo de estrés es muy importante porque el estrés hace que nuestros niveles de azúcar tiendan a elevarse, ¿sí? El estrés puede afectar nuestra glicemia y puede afectar nuestro control metabólico, por lo que debemos de buscar ayuda para manejarlo. Debemos de hacer actividad física, debemos dormir bien, hablar con una parte del profesional de salud, en este caso terapeutas, meditar, mantener pues contacto con el medio ambiente, ¿verdad? Salir, no encerrarnos, no deprimirnos, evitar este estrés va a ayudar a que nuestros niveles de azúcar se mantengan un poco más controlados, ¿verdad? Por eso es que nosotros le decimos a nuestro paciente, definitivamente la idea no es que al momento que usted esté diagnosticado con esta condición, deba encerrarse y tratarse como una persona enferma, porque la verdad es que sí podemos ser eh,
ahí sí que con una etiqueta de persona sana, aún así teniendo esta condición, simplemente cuidándonos, ¿verdad? Una de las razones más importantes para mejorar nuestro control de glucosa es una dieta adecuada. Esto es la clave para todo tipo de diabetes. Recordemos que todo lo que comemos, todo lo que está en nuestros alimentos, va a convertirse en glucosa para brindarle energía al cuerpo y no puede ser deficiente ni tampoco puede ser excesiva. Tenemos que llevar un control en lo que estamos ingiriendo, en lo que estamos quemando, en algún tipo de actividad física, en nuestro metabolismo, que de por sí ya quema calorías solo por existir y tener funciones básicas de nuestro cuerpo como comer, caminar, respirar. Entonces tenemos que llevar un control de qué cantidad de porciones estamos consumiendo y de qué tipo de macronutriente está aportando esa energía en nuestra dieta. También hacemos énfasis en incluir fibra a nuestra dieta, incluir alimentos que tengan diferentes colores para obtener los micronutrientes necesarios para mantener un estilo de vida correcto y una calidad de vida y por supuesto proteína de alto valor biológico para apoyar la masa muscular. Recordemos que las personas que padecen de diabetes tipo 1 suelen ser personas que normalmente tienden a perder mucho la masa muscular y están más propensos a infectarse, a padecer de infecciones y a enfermarse más seguido que aquellas que controlan una masa muscular y tienden a ser personas mucho más sanas. Por eso es que el ejercicio es algo muy importante al incluir. También debemos de recordar la hidratación. Uno de los síntomas que tiende a relucir en el momento que nos están diagnosticando con diabetes es que nos da excesiva sed y siempre tenemos sed, pero al momento de llevar una dieta adecuada, esta hidratación ya cae dentro de parámetros normales y de acuerdo a lo que pesemos, la actividad, la temperatura, el ambiente donde nos encontremos, ya vamos a poder incluir agua pura. Recordar que agua pura es mucho mejor que cualquier tipo de jugo de fruta o refrescos que sean altos en azúcar, que nada más van a afectar nuestros niveles de glucosa en nuestros cuerpos. Mantenerse activo, ya hablamos de actividad física, de hecho, vamos a dar alguna recomendación general en el día de hoy, ¿verdad? Sabemos que la actividad física tiene muchísimos beneficios, uno de ellos es mejorar la circulación, mejorar la capacidad pulmonar, mantener los niveles controlados de glucosa, también mantener un peso correcto, que también es algo muy importante, sobre todo en lo que es diabetes 2, ¿verdad? Para evitar un sobrepeso o una obesidad, va a ayudar muchísimo a hacer actividad física. ¿Cuánto es lo que se requiere para mantener una actividad física normal? Actualmente las pautas nos dicen que 150 minutos a la semana son correctos para mantener a una persona saludable. Si eres una persona que nunca ha hecho ejercicio, que nunca ha tenido una actividad física en su vida, es muy importante comenzar paulatinamente con actividades tan simples como caminar. Me gusta recomendar por lo menos 3 sesiones de 10 minutos en el día para que esto no sea algo muy acelerado, ¿verdad? Para una persona, sobre todo si esta persona se encuentra en rangos de obesidad y obesidad 4, obesidad 3 y que nunca ha realizado ejercicio. Entonces vamos a empezar con actividades que no sean tan intensas, que no afecten nuestras articulaciones, pero sí mantener una de las palabras claves que va a ser movimiento. Recordar que no importa si hacemos una hora de ejercicio y vamos y asistimos a un gimnasio, si nuestro día vamos a pasar sentados frente al televisor sin movernos, sin realizar actividades en casa o en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria, no va a servir de nada porque seguimos siendo personas sedentarias, por lo que la actividad física debe de llevarse a lo largo de todo el día para mejorar la capacidad pulmonar y la circulación. Otra de las acciones importantes cuando nos mencionan para mejorar en nuestra vida de condición con diabetes es evitar hábitos dañinos y dentro de todos estos hábitos dañinos es no dormir bien, como por ejemplo incluir hábitos inadecuados como exceso de alcohol, tabaquismo, em, por ejemplo, pasar todo el día frente a un televisor,
el exceso de pantallas que también puede afectar nuestro patrón de sueño, ¿verdad? Entonces, todos estos hábitos vamos a evitarlos para mantener una calidad de vida mejor. Recordemos que estamos tratando de evitar ese estrés que está produciendo cierta inflamación. Queremos que nuestras células trabajen de una forma correcta y sana, así que debemos de sacar estos hábitos que no nos aportan nada. Por ejemplo, también podemos incluir dentro de estos hábitos dañinos el exceso de consumo de comidas altas en azúcar, altas en grasa trans, ¿verdad? Que están también con mucho preparado artificial que pueden afectar muchísimo nuestra salud. Y controlar los niveles de glucosa en sangre es una de las pautas más importantes que actualmente se tienen para mejorar y llevar incluso la sugerencia de llevar un diario de controles de azúcar durante el día es una excelente idea para que tú conozcas qué tipo de acción o alimento o algún tipo de actividad que se esté realizando en el día está haciendo que estos niveles de glucosa aumenten en nuestro cuerpo. Es así de sencillo. Si me estresé, si tuve una mala noticia, si comí un poco más del grupo de alimentos que no debía haber comido, como en el caso de exceso de frutas, exceso de carbohidratos, exceso de grasa, y está alterando mis niveles de azúcar, es importante llevar un control de la misma a través de un diario, tomando niveles con glucómetros para saber en qué nivel está nuestro azúcar. Una de las recomendaciones que pauta la Asociación Americana de Diabetes es tomarnos nuestros niveles de azúcar cuando nos levantamos, antes de comer, 2 horas después de comer, antes de ir al gimnasio, durante hacer ejercicio, aunque a veces durante hacer ejercicio puede ser un poco complicado la lectura debido a que hay un cambio metabólico en el cuerpo, siempre es importante llevar un control en el tipo de ejercicio que puede incluso bajar nuestros niveles de azúcar y producirnos una condición como hipoglicemia. 2 horas después de comer también es muy importante y recordar que los valores de glucosa en nuestro organismo, a pesar de que se tienen pautas y se tienen niveles generales para población general, siempre va a ser algo de forma individual y por eso mismo la razón de llevar este control junto con un profesional de salud para que nosotros conozcamos cuáles son los niveles que podemos mantener y que no están afectando nuestra salud en ningún momento. Otras acciones importantes para vivir con diabetes, aquí estamos dando las recomendaciones importantes para que tú puedas apuntarlas, es tomar medicamento en horarios adecuados. Recordemos que todos los medicamentos que son para pacientes diabéticos, como por ejemplo insulina y polisemiantes, son recetados con prescripción médica, no son medicamentos que pues uno pueda ir a comprar y tomarlo como uno considere, ya que no es así, sino que tiene que ir prescrito por un profesional de salud después de una evaluación detrás del paciente. Estos medicamentos lo que van a hacer es ayudar a apoyar a controlar la diabetes sin dejar de recordar que la dieta es lo más importante, ¿verdad? Recordemos que este tipo de medicamentos tiene horarios específicos. Hay insulinas que son para todo el día, hay insulinas que son que incluso ya están en bombas, que están en botones que el paciente contiene, los hipoglicemiantes también en horarios que el doctor prescriba y es muy importante no saltarse esas horas y por llevar ese descontrol de medicamentos, tener un efecto negativo en el momento de llevar nuestro control de azúcar. Por eso es importantísimo llevar el diario que les comentaba anteriormente para saber qué es lo que causó esa elevación o esa disminución de azúcar que normalmente no sucede. El cuidado de los pies es algo que también se le hace llevar la información al paciente dentro de su educación. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que el paciente diabético cuide mucho sus pies debido a que algunos de estos pacientes puedan tener una mala circulación, lastimar sus pies y no darse cuenta, puede llevar a condiciones graves si no tenemos una cicatrización correcta. Hay incluso alimentación para poder tener esta cicatrización correcta. Entonces hay que apoyarnos nuevamente con este equipo multidisciplinario para que nos ayuden a conocer si, por ejemplo, tenemos un golpe y este golpe se hace con una cicatriz un poco más grande y más grande, una herida más grande, perdón.
y esta herida simplemente en lugar de cicatrizar sigue creciendo y entonces está afectando nuestros tejidos y la cicatrización está siendo un poco lenta. Es importante ir con el doctor para ver cuál sería pues la acción que se debería de llevar a cabo. ¿Qué es lo que normalmente nosotros aconsejamos? Revisar los pies todos los días, usar zapato cómodo, no mantenerse mucho tiempo pues parado, ¿verdad? Tratar de que exista una buena circulación a través de la actividad física y el movimiento y estar siempre pendiente de nuestras piernas, de cualquier herida, no exclusivamente en el pie, sino que en cualquier parte de nuestro cuerpo, porque a veces suele pasar de que se ocurre un alto en el azúcar por el mismo estrés que nos ocasiona y dificulta esta cicatrización de la herida. La presión arterial es muy importante también, sobre todo en pacientes que padecen de diabetes 2, ya que es una de las complicaciones. Incluso es algo que va de la mano con la diabetes tipo 2, a veces por exceso de peso, entonces tenemos que controlarla por lo menos de 2 a 3 veces a la semana para poder llevar una rutina y conocernos muy bien qué pudiera ser lo que está aumentando también la presión arterial y si esta se debe de acompañar con algún tipo de fármaco y junto con toda la terapia de medicamentos que ya se encuentra en nuestra vida diaria, ¿verdad? No perdamos la rutina para mantenernos sanos. El doctor siempre te va a hacer, siempre te va a dar la oportunidad de conocer algún grupo que pueda ayudarte a ir conociendo cuáles son los nuevos tratamientos, cuáles son las nuevas pautas de alimentación, cómo te sientes, cómo están tus emociones, cómo se encuentra el círculo familiar para poderte apoyar. Entonces, si llevamos todo esto en orden, no vamos a perder nunca la rutina de mantenernos sanos. Lo que tenemos que hacer siempre es mantener un equilibrio en nuestro control metabólico y eso va a ser suficiente para poder tener una vida plena, feliz y una calidad de vida correcta. ¿A qué me refiero con un equipo multidisciplinario? Bueno, cuando hablamos de un equipo multidisciplinario, incluimos a una red de profesionales. Antiguamente se creía que solo un tipo de profesión, únicamente el doctor, era la persona encargada de llevar este reporte con el paciente diabético. Actualmente se sabe a través de varios estudios que llevar un equipo multidisciplinario va a ayudar a que no existan complicaciones graves, a que la persona no se sienta sola, se sienta acompañada durante el tratamiento y poder llevar las acciones de una forma grupal más correcta, como por ejemplo, tener la ayuda del doctor, que el doctor pueda adecuar el medicamento junto con una dieta que sea específica, con una terapia nutricional, junto con la nutricionista o nutrióloga, dependiendo del país, y pueda apoyar al paciente, que eso es la base de todo el tratamiento de la diabetes, y que ellos dos juntos puedan ayudar a través de una persona, un terapeuta, un coaching que pueda ayudar al paciente a sentirse mejor emocionalmente, porque puede ser que la misma condición afecte también muchísimo la forma de accionar del paciente, que se mantenga irritado, que a veces se mantenga cansado, que emocionalmente no se encuentre bien por este mismo descontrol metabólico. Entonces es muy importante tener la ayuda de un terapeuta, sobre todo si hay una obesidad de por medio. Cuando hablamos de obesidades extremas, sabemos que hay un problema emocional siempre detrás y por eso es muy importante tener siempre a un terapeuta junto con la nutricionista, el médico. Y también se hace mucho énfasis en tener un entrenador personal que esté capacitado para dar la rutina correcta a una persona que padece de diabetes y tiene la condición de la misma, ya que a veces el ejercicio resulta ser que sea un poco más fácil, este, que sea un poco más fácil la entrada de glucosa como a través de la insulina en nuestros músculos, ¿verdad? Que sea más sensible. Y entonces el paciente puede ser que mientras está entrenando pueda padecer de una hipoglicemia. Entonces el personal de entrenamiento tiene que estar capacitado para saber qué hacer en ese momento, ¿verdad? Tiene que conocer cuáles son los ejercicios que el paciente que padece de diabetes pueda realizar, qué excesos no tiene que tener,
cuál va a ayudar, ayudar a su capacidad pulmonar y a sentir a este paciente que tenga una mejor movilización de grasa, que pueda continuar con esa terapia deportiva, esa terapia de entrenamiento que actualmente se le llama de esa forma, porque entra dentro del tratamiento de llevar esta condición. Y si todo ese equipo multidisciplinario se encuentra con el paciente y el paciente todavía tiene un grupo de apoyo social que pueda compartir con personas, dando sus conocimientos, también sus experiencias de vida, de cómo ha sido su vida, va a ser mucho más fácil que el paciente se sienta bien y siga manteniendo una calidad de vida que lo va a llevar al éxito de controlar su diabetes, ¿verdad? Entonces el equipo multidisciplinario tiene muchos beneficios, tratemos de llevarlo a cabo, o sea, si ustedes padecen diabetes, traten de llevar a cabo este círculo de profesionales que van a ser muy beneficiosos para encontrar una solución a la condición. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones finales? Primero que nada, pues quiero comentarles que crear objetivos saludables es una de las cosas más importantes. Siempre he pensado que tener un diario, una hoja donde podamos escribir en una columna las cosas que actualmente hacemos y qué podemos mejorar en metas que no sean tan largas, sino que sean metas alcanzables y podamos escribirlas, es más fácil llevar el control de cuáles van a ser los objetivos y qué intervenciones vamos a hacer para llegar a esos objetivos, como por ejemplo tener el conocimiento de qué tipo de diabetes tengo, cuáles son los medicamentos que van a rodear en ese momento el tratamiento, qué tipo de alimentos van a ser los importantes, cómo puedo llevar un control de carbohidratos, cómo puedo contar esos carbohidratos para no limitarme a tener una dieta equilibrada, balanceada y sana. Entonces, todo eso va a llevar a o sea, todo eso es la intervención para lograr a un objetivo de mantener realmente el control de glucemia en nuestra sangre. Visitar al doctor y a la nutricionista periódicamente. Una persona debe de asistir con su doctor para saber cómo se encuentra, si no se siente mal, si sus controles dentro de su diario de alimentos han sido correctos. No significa que tiene que olvidarse de su doctor, ni tampoco significa que tiene que olvidarse de la nutricionista o nutrióloga para poder continuar haciendo variaciones en su dieta y en su vida diaria. Tiene que continuar yendo con estos profesionales, ¿verdad? Llevar un control de glucemias diarias, esto es algo que he hablado a lo largo de toda esta presentación, que es muy importante, eso es lo más importante que podemos tener, porque es la forma en la cual nos vamos a dar cuenta qué tipo de alimento, qué cantidad de alimento, qué porción fue la que me afectó o qué situación emocional me afectó y debo de aprender a llevar para mejorar mis controles de azúcar. Suplementos nutricionales. El suplemento nutricional va a incluirse dentro de la dieta de un paciente que padece de diabetes siempre y cuando el paciente lo necesite. Y a esto me refiero a que no tenga esa dieta equilibrada y balanceada por cuestiones de tiempo, cuestiones secundarias, porque no le dé tiempo de cocinar, porque no tenga los alimentos en casa, no sé, tantas cosas que puede tener un paciente que le impidan llevar una dieta controlada. Entonces es cuando nosotros vamos a pensar en complementar esa alimentación a través de suplementos nutricionales que no contengan azúcar añadida y que sí puedan aportar carbohidratos de lenta absorción, que clínicamente estén comprobados y puedan utilizarse con los pacientes que padecen de diabetes, porque van a brindar un apoyo extra y una ventaja beneficiosa a la salud del paciente, como brindando proteína de alto valor biológico, fibra, y eso va a ayudar a que el paciente se mantenga sano. Eso es algo que siempre se debe de evaluar con la nutricionista. Si el paciente hace algún tipo de actividad física, también debe de evaluarse. Si el paciente por alguna razón no logra llegar a sus requerimientos diarios que necesita por peso, por actividad, por su vida diaria, también puede evaluarse. Recordemos que todo lo que el paciente ingiera debe de ser evaluado y cuantificado con un profesional de salud y esa terapia nutricional debe de ser individualizada y por lo mismo no podemos simplemente tomar la decisión de tomar un suplemento
sin preguntar a nuestro profesional de salud, porque debemos de saber qué cantidad del mismo podemos adquirir a nuestra dieta. También recordar que debemos de saber y conocer en qué momento tomar nuestros medicamentos, qué horarios son estos, en qué horario deben de tomarse para llevar el control de la glucosa, cómo debemos de tomar nuestra presión arterial, qué exámenes deberíamos de hacernos a diario, el control que debemos de llevar con nuestras glicemias y los laboratorios necesarios que el clínico indique para poder llevar anualmente un control de salud correcto, ¿verdad? Aprender a manejar la diabetes realmente va a ayudar al paciente a ahorrarse muchas complicaciones, muchos ingresos hospitalarios. La verdad es que mucha carga emocional va a ayudar al paciente también a mejorar su estrés, ¿verdad? Y va a retrasar las complicaciones de salud más graves que el paciente pueda tener. Gracias.